Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Agenda Política en Canal N. Una semana intensa en Lima. La llegada de Nadine Heredia, los temas de la interpelación al ministro de Educación, en provincias, la situación en Puno, en Apurímac y en Paracas. Ahí se desarrolló una nueva edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, con la presencia de 9 ministros de Estado y el presidente de la República a lo largo de 3 días. Una jornada, como digo, muy intensa en exposiciones, en proyecciones, en ideas, en planteamientos. Esto es lo que ha generado, pues, todas las noticias durante la semana. Realmente en CADE se vio un trabajo muy interesante, tanto de los organizadores de CADE como de las exposiciones y los debates. Pero las noticias no necesariamente estaban ahí, como decíamos, estaban en el resto del país. Nosotros hoy día vamos a tocar la parte política en la segunda parte de este programa, pero en la primera conversaremos con el responsable de un sector que para muchos estuvo ausente en CADE precisamente. Se tocó el tema, aunque no estuvo el titular de la cartera, y a él lo hemos invitado el día de hoy para conocer un poco sobre el desarrollo de su labor al frente del Ministerio de Trabajo. Nos estamos refiriendo precisamente al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Graus. Señor ministro, muy buenas noches, bienvenido a Agenda Política. Buenas noches, Enrique, un gusto estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Justamente comentaba yo que uno de los temas que se planteó en varias de las exposiciones fue el tema laboral, como uno de los temas que el gobierno debía atender o debería explicar o debería exponer como parte de lo que significaba este interés por volver a acelerar la economía. ¿Cómo está su sector, señor ministro? ¿Cómo siente usted su sector a casi 5 meses de estar al frente de esa cartera? Considero, Enrique, que el tema laboral es un tema sumamente importante, crítico, para todos los planes de crecimiento y de formalización de la economía que están en el eje de lo que plantea el gobierno del presidente Kuczynski, y que en el CADE los diversos ministros que han podido estar ahí para explicar sus planes de trabajo han acentuado ello, particularmente el primer ministro y el ministro de Economía, donde claramente marcan la importancia de que la economía peruana se vaya formalizando para incorporar elementos de mayor productividad y de mayor sostenimiento de las inversiones. Dentro de eso, el tema laboral es un tema crítico, no solamente por su impacto en torno a la posibilidad de un crecimiento sostenido de la economía peruana, sino también y sobre todo, creo yo, porque tiene un componente social clarísimo. El trabajo es probablemente el vehículo más expedito para que los peruanos salgan de la pobreza y no retornen a ella. Es en realidad el instrumento base de la inclusión. Efectivamente, nosotros podemos cumplir con todos los servicios del Estado, ir mejorándolos. Sabemos que tenemos situaciones difíciles en varios sectores. Y con programas sociales asistencialistas, pero si no hay trabajo, no habrá nunca formalización, no habrá nunca desarrollo. Efectivamente, si no hay trabajo no podemos consolidar ese crecimiento social económico que requiere el país para aspirar a ser un país de primer mundo. Señor ministro, ¿cómo plantear la formalización, cómo incentivar la formalización, si es mucho más rentable ser informal en este país? Yo no creo que sea más rentable ser informal en este país, a menos que nos circunscribamos únicamente a los parámetros con los cuales se ha venido evaluando la situación laboral en el Perú durante décadas. Como yo siempre digo, en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, que es el foro de diálogo social laboral por excelencia, que lideramos desde el Ministerio con presencia de los gremios empresariales y sindicales y con una serie de actores del tema social en torno a ello. Justamente por ello es que no estuve presente en CADE, porque coincidía con una fecha importante de reunión del Consejo Nacional del Trabajo, que fue prioridad para mí. Yo lo que digo ahí es, si seguimos evaluando la manera en que tenemos que modernizar, fortalecer, hacer más productivo el entorno laboral peruano con los viejos paradigmas de siempre, entonces no vamos a avanzar mucho en este periodo. Avanzaremos lo que nos permite el crecimiento económico, mejoraremos algunos puntos la formalidad laboral, pero no significativamente. No generaremos realmente una mayor productividad y una mayor inserción a través del trabajo. ¿Cuáles son sus nuevos paradigmas? ¿En qué debemos basar o en qué incentivos basar la formalidad laboral? Los nuevos paradigmas tienen que ver con entender
que el entorno laboral peruano parte de una premisa de mucha debilidad. Menos de 30% de los trabajadores peruanos gozan de cierto nivel de formalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más de 70% de los trabajadores peruanos que no tienen acceso pleno a la seguridad social y no tienen una protección de sus derechos laborales mínimamente adecuada. Si eso no revierte en estos 5 años, podemos tener crecimiento económico, seguramente mayor que el que veníamos teniendo por el programa económico que ha sido expuesto en CADE y por el influjo de inversiones que vendrán al país o que destrabaremos durante esta gestión, pero no lograremos realmente una mejoría en el nivel de ingresos de las familias peruanas. Entonces, hay que comenzar a entender que el entorno laboral peruano lo tenemos que destrabar, lo tenemos que agilizar por un lado, y luego tenemos que revisar estructuralmente algunas de las premisas de los regímenes, algunas de las aristas que un poco han anclado a este sistema en casi una condena a una baja productividad. A ver, vamos escarbando por partes. Primero, lo que usted plantea como cambio de paradigma es la famosa flexibilización laboral. No es uno de los ejes principales que en este momento estamos evaluando, Enrique. Creo que sería equivocado centrar la problemática laboral peruana exclusivamente en una mayor flexibilización. Y flexibilización se ha asociado siempre a la posibilidad de eliminar las prohibiciones al despido arbitrario. Es uno de los ejes principales que siempre está en el tapete y evidentemente sobre el cual hay dificultad para llegar a un consenso. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos que desarrollar a lo largo de esta gestión? Y la venimos haciendo, y luego podemos entrar un poquito más en detalle. Tenemos que ir encontrando puntos de coincidencia entre los sectores que están en el ambiente laboral. Tenemos que encontrar acuerdos o buscar acuerdos en torno a temas que faciliten contratación de personal. ¿Entiende usted entonces que usted no es de los que piensa en que es necesaria una flexibilización laboral con una mayor posibilidad de despido arbitrario? Yo no descarto en este momento nada en absoluto, porque tengo la mente abierta a todas las posibilidades, y de hecho el ministro de Economía ha mencionado algo de esto en una entrevista durante CADE. Es sin duda un tema a evaluar, pero yo creo que bastante más adelante. Tenemos que ir corrigiendo muchas otras cosas en el camino para poder darle empleo más digno a más peruanos. Acá el eje de la gestión, Enrique, tiene que ser el trabajador peruano, porque ese es el trabajador que tiene que ir día a día a hacer una función, y cuando lo hace en la informalidad, lo hace sin protección de seguridad y salud en el trabajo, lo hace sin un salario digno en la gran mayoría de casos, lo hace sin tener ninguna continuidad laboral en el tiempo, sin capacitación y probablemente haciendo trabajos que no tienen mucho que ver con la formación que él ha tenido. En el otro lado... Perdón, para terminar esa idea, si nos damos cuenta de esa problemática, el ceñirnos exclusivamente a si hay o no un despido arbitrario que pueda quedar vigente, pues no me resuelve todos estos problemas. Tenemos que trabajar en el seno de la relación laboral y social para ir encontrando puntos de acuerdo, y lo vamos haciendo ya en el Consejo Nacional del Trabajo para ir aligerando toda esta carga que tiene el mercado laboral peruano. En el otro lado, y básicamente en el sector empresarial, se señala que tenemos en el ámbito laboral peruano estabilidad laboral absoluta, imposibilidad de que los eficientes se queden y los ineficientes se vayan de un puesto de trabajo, sobrecostos laborales por exceso de derechos de los trabajadores, demasiadas concesiones y demasiados sueldos al año. Es decir, como que tenemos un sobrecosto muy fuerte a nivel empresarial, que es que son los derechos de los trabajadores. ¿Piensa usted lo mismo? Yo coincido en que tenemos un sobrecosto fuerte que hay que revisar. Así también lo ha manifestado el ministro de Economía. Creo que hay una carga fuerte de tributos o de contribuciones que hace el empleador, que finalmente ni siquiera terminan contribuyendo hacia el trabajador. Sin embargo, hay a veces algunos temas que tenemos que revisar con más detenimiento. En el Perú, en el mercado laboral peruano, no existe un solo régimen laboral, tenemos varios. Y algunos de ellos tienen bastante flexibilidad en la forma de contratar y de renovar contratos. Algunos tienen mucha menor sobrecarga en costos adicionales que la que hemos mencionado, y sin embargo no están generando el trabajo formal que quisiéramos. Pero por ejemplo, siempre se señala el tema de agroexportación, un régimen laboral flexible, incluso por temporadas, que ha generado pleno empleo en departamentos como La Libertad, Ica y en otras zonas.
¿Ese régimen ha sido positivo? ¿El de la microempresa ha sido positivo? Empiezo por el segundo. El de la microempresa no ha tenido el éxito esperado, porque claramente en la microempresa es donde tenemos el mayor nivel de informalidad laboral en el país. El régimen agrario es un régimen que ha tenido buen resultado, sin duda. Ayudó muchísimo a formalizar crecientemente un sector que era prácticamente 90% informal en su momento y a dinamizar una economía exportadora valiosa para el país. Nadie puede dudar de ello y ese régimen tiene en este momento, por mandato legal, vigencia hasta el 2021. ¿Cuál es la observación que se le hace a ese régimen? Que un régimen de promoción de un sector de la economía peruana para ponerla en nivel de competitividad internacional se ha vuelto permanente, se ha vuelto que no termina nunca, ¿correcto? Yo sí creo que hay que revisar algunas cosas. El régimen está vigente y en este momento no se va a tocar. Es un régimen que sí está generando resultados positivos. Yo lo que digo es que tenemos tantos regímenes que hay que trabajar una revisión integral de ellos para buscar un entendimiento entre todos los actores o lo más cercano posible a un entendimiento para ver cuál es el nuevo régimen laboral peruano al cual tenemos que aspirar. Algo de eso adelantó el ministro Torne el otro día en CADE y sobre eso tenemos que trabajar. Seguramente no será el régimen agrario, pero probablemente no será tampoco el régimen general que tenemos para un buen sector de las industrias. Entonces permítame una pregunta conceptual para ordenar la conversación. ¿Es bueno tener varios regímenes laborales? Por ejemplo, el turismo, ¿tendría necesidad de tener un régimen laboral excepcional? Yo creo que en principio sería bueno para el turismo tener un régimen laboral temporal que permita fortalecer el crecimiento de un sector que el presidente Kuczynski ha planteado como un gran reto, duplicar su capacidad económica durante este tiempo. Sin duda será el ministro de Comercio y Turismo quien tiene toda la información sobre este sector, pero hemos conversado con él y sí, se podrían dar las condiciones para que ante un crecimiento importante del sector turismo, si queremos que ese crecimiento sea también de la mano con formalidad laboral, deberíamos pensar en un régimen temporal que promueva ello. Y yo creo que no es malo tener varios regímenes. Yo no digo que sea malo, yo digo que pueden tener su momento y su ocasión. Pero tampoco debemos tener 7 regímenes, ¿correcto? En donde, claro, todos nos confundimos, llegamos a apreciaciones generales, en particular sobre algún régimen y lo extendemos a todos los demás. Y creo sí que los regímenes de promoción de una actividad podrían evaluarse por periodos determinados, ir midiendo resultados para ver en qué momento podrían ir tendiendo hacia el régimen general de la economía laboral, que no necesariamente es el que hoy día tenemos, que también eventualmente debe ser revisado. Esa es la siguiente pregunta. Es decir, tenemos un régimen general que permite esa modernización que nuestra economía necesita. ¿Es necesaria todavía una ley general del trabajo? ¿Es viable? Yo creo que toda economía laboral moderna requiere tener una ley general del trabajo o un código laboral debidamente estructurado. Yo tengo en mente, Enrique, 2 grandes trabajos de fondo. Justamente tú los has mencionado ambos. Esto lo he conversado ya con el primer ministro, con el presidente de la República, para estructurar un trabajo de fondo en torno a los regímenes laborales en el Perú. Una revisión integral de ellos para llegar con una gama de opiniones de los involucrados en todo este tema, eventualmente a una solución o una propuesta técnica y socialmente viable para ver si podemos modernizar y simplificar los regímenes laborales en el país. Y lo mismo creo que tenemos que buscar para destrabar el atraque que tenemos en la Ley General de Trabajo, que data ya más de una década, ¿correcto? En donde se dice, nos hemos puesto de acuerdo en 80% y nos falta el 20%, pero claramente, pues el 20% que falta es el 20% más complicado, ¿correcto? Ahí tenemos... Y es el más importante. Sin duda. Y además del 80% que ya se consensuó en su momento, hay cosas que ya cambiaron, hay cosas que ya el país ha crecido de una manera distinta. Son entonces los 2 ejes de fondo que tenemos que trabajar y yo tengo en mente conformar comisiones técnicas de alto nivel para trabajar estos temas en un plazo no tan extenso, que luego podamos llevarle propuestas al Consejo Nacional de Trabajo, que es el organismo de diálogo laboral social por excelencia en el país. Todo
toda transformación laboral de importancia en el Perú debe pasar por el Consejo Nacional del Trabajo. Ministro, el Consejo Nacional del Trabajo se convirtió durante las últimas administraciones gubernamentales casi en un cajón desastre, pero inútil. Es decir, no salió nada del Consejo Nacional del Trabajo, ni siquiera el aumento de la remuneración mínima vital salió del Ministerio del Consejo Nacional del Trabajo, porque siempre se decía, sale de ahí, pero el presidente Humala lo sacó cuando quiso y como quiso. Es la verdad. El Consejo Nacional del Trabajo está pintado en la pared. ¿Usted lo va a revalorar? ¿Usted lo va a convertir en una instancia verdaderamente decisiva y decisora en su gestión? Coincido con tu análisis, Enrique. El Consejo Nacional del Trabajo se rige por sus propios estatutos, que datan de muchísimo tiempo atrás y que creo que son válidos y sólidos. Ya estamos nosotros en una dinámica distinta en el Consejo Nacional del Trabajo. Por ejemplo, en la sesión de la semana pasada, que fue la que prioricé para estar en Lima liderando esa sesión, que fue muy fructífera. De la cual vamos a hablar dentro de un ratito. Correcto. Ahí logramos, en principio, revisar 19 medidas laborales que han sido derivadas a las comisiones del Consejo para su evaluación técnica y que luego discutiremos ellas y que luego podrán ser llevadas de nuevo al Seno en un periodo rápido de un mes y ojalá aprobadas por unanimidad o eventualmente consensuadas, y ya el Ministerio tomará las determinaciones que corresponda, pero en torno a un diálogo que se ha hecho. El Consejo no puede ser simplemente una sala de discusión, ¿correcto? Tienen que salir resultados de ese Consejo. Ahora, ¿cómo podemos apoyar al Consejo? Por ejemplo, en los regímenes, o por ejemplo, en torno a los grandes temas que hemos hablado de la Ley General del Trabajo. O sea, lo de los regímenes va a pasar por el Consejo Nacional del Trabajo. Yo quisiera tener, y esto tengo que estructurarlo, estamos dándole forma, quisiera tener una comisión de alto nivel, con gente muy representativa de todos los sectores laborales y de distintas matices ideológicos y técnicos que nos permitan objetivamente, bajo determinados lineamientos que da el Ministerio, evaluar la situación de los regímenes laborales y que esa recomendación o recomendaciones lo elevemos al Consejo Nacional del Trabajo para una discusión final y luego tomar decisiones. Lo mismo en torno a la posibilidad, por ejemplo, de un código laboral, que tomará un poquito más de tiempo, pero de repente ya no hay que ir por la Ley General del Trabajo, hay que ir de repente por algo más expeditivo, como otros países vecinos, el código laboral, donde tengamos un solo cuerpo de la normativa laboral simplificada y articulada adecuadamente que nos permita una mayor modernidad en esa gestión. Antes de seguir con los temas de fondo, ministro, dos preguntas muy puntuales porque no quiero que se me escape, fue motivo de discusión en la campaña y de ofertas de todo tipo. ¿Aumentará la remuneración mínima vital? En la campaña lo que ofreció el presidente Kuczynski fue un aumento en ese momento a 850 soles, que luego el presidente Humala, poco tiempo antes de dejar el gobierno, justamente dio ese incremento de 850 soles. ¿Ahí quedó? En este momento ahí quedó. ¿Por qué? Porque consideramos que requerimos tener también una respuesta de crecimiento económico en el país y de mayor productividad en torno a las inversiones y al trabajo, para poder nuevamente evaluar ese incremento en la remuneración. Lo ha mencionado el presidente en más de una ocasión, yo lo he mencionado también públicamente y lo he discutido con los gremios sindicales y empresariales. Es probable que el próximo año, hacia mitad de año, estemos en el Consejo Nacional reevaluando la posibilidad de un incremento. ¿Cambiará usted el jefe de SUNAFIL? ¿Ya tiene nuevo jefe de SUNAFIL? No tenemos jefe de SUNAFIL porque estamos evaluando finalmente ya no solamente quién lo va a liderar, sino el nuevo enfoque que queremos darle a SUNAFIL. Y creemos que el doctor Carlos Benítez, que es el actual superintendente encargado de SUNAFIL, está enganchando muy bien con este enfoque y estamos trabajando bien con él. No tenemos el apuro inmediato de hacer el cambio en la cabeza de SUNAFIL, porque lo que más nos interesa es conciliar el nuevo enfoque de SUNAFIL, promotor de la formalización, con fallos más predecibles y más equitativos, y sobre todo con una actitud muchísimo más de cobertura amplia en el país. Para eso requerimos... Pero muy poca gente para la inspección laboral. 400 personas no es mucho cuando lo que usted justamente está buscando es que los regímenes funcionen. Requerimos más recursos para SUNAFIL sin duda.
Para el próximo año el presupuesto, conocemos la situación del presupuesto, el ministro Torne ha sido muy claro en torno a las limitantes que hemos tenido para cerrar este año y para asignar nuevos recursos para el próximo, priorizando las inversiones sociales que el país requiere. Tenemos con el Ministerio de Economía un entendimiento que ante el nuevo enfoque de SUNAFIL, con resultados mucho más modernos y proactivos, podemos estar en condiciones para el segundo trimestre o a más tardar mitad del próximo año en justificar con resultados una ampliación presupuestal. Requerimos ampliar más la cobertura de SUNAFIL a nivel nacional sin ninguna duda. Vuelvo entonces a los temas de fondo. Y ahí estábamos hablando de los regímenes, estábamos hablando del Consejo Nacional del Trabajo, y entonces quiero tocarle un tema que terminó siendo, digamos, incómodo en el gobierno pasado, pero pendiente. La Ley de Promoción Laboral Juvenil, la llamada Ley Pulpín. Ustedes van a reelaborar una ley de promoción laboral juvenil, se va a lanzar una nueva ley de esta naturaleza, el Consejo Nacional del Trabajo va a discutir este tema o lo va a sacar sobre el Ministerio con Economía. A ver, nosotros no estamos de acuerdo con los conceptos básicos que rigieron la llamada Ley Pulpín. ¿En qué no está de acuerdo concretamente? Por ejemplo. Puntualmente, no creemos que es correcto, no creemos que es socialmente viable el identificar una legislación laboral diferenciada, no en torno a una determinada actividad económica que se quiera promover o a una determinada coyuntura nacional sobre algún sector. Sino por edad. Sino por un grupo de personas que tienen todo el derecho de tener los mismos derechos laborales que cualquiera de sus pares y no simplemente ser diferenciados por su edad. Por lo tanto, creemos que ese tipo de normativa no tiene posibilidad de ser sociabilizada en el país y no termina resolviendo la problemática que buscamos. Nosotros, ¿qué hemos hecho inicialmente? Nada más que rápidamente. Perdóneme, la Ley Pulpín anterior, la llamada Ley Pulpín, ¿era discriminatoria? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estaba discriminando a los jóvenes, diciéndoles: ustedes para poder trabajar en este país necesitan tener menos derechos que los pagar derecho de piso. Entonces, entendemos el concepto atrás de ello, no somos ajenos a la realidad de la dificultad de la empleabilidad de los jóvenes en el Perú. El Ministerio de Trabajo, bajo mi gestión, hemos fijado 6 ejes estratégicos de acción. El número 2 es la empleabilidad de los jóvenes. Tenemos que trabajar para darle mejor y mayor empleabilidad y mayor formalidad al trabajo de los jóvenes. Es nuestra preocupación, sin duda nos preocupamos por ellos, pero no es la manera para apoyarlos como se intentó hacer, seguramente con buenas intenciones, pero con un mal procedimiento en el gobierno anterior. Entonces, ustedes no van a sacar una ley de promoción laboral juvenil. Pero, por ejemplo, podríamos generar, como lo ha mencionado el presidente en su momento, un incentivo a la contratación de la gente joven, en donde le damos un beneficio a las empresas que así lo hagan. Claro, pero a lo que me refiero es, no van a repetir la experiencia discriminatoria. De ninguna manera, de Perfecto. ninguna manera. Al contrario, por ejemplo, hace unas semanas en el decreto ley que sacó el gobierno en torno a simplificación de varios procedimientos administrativos de la gestión pública, salieron algunos vinculados al Ministerio de Trabajo en torno a la simplificación de todo lo que son los procedimientos burocráticos, documentarios, en torno a la ley que ya existe de formación laboral juvenil en el trabajo, ¿correcto? En donde hemos tenido buena acogida en el mercado laboral para las prácticas preprofesionales y profesionales. Ahí no tenemos mayor problema, pero teníamos una declinante contratación de jóvenes para la formación en el trabajo. ¿Por qué? Porque los requisitos burocráticos que existían en la ley eran tan complejos para las empresas que simplemente desanimaban al empresario a poder facilitar al joven esa posibilidad laboral. Hemos destrabado ese tema y esperamos comenzar a recibir resultados a partir probablemente del próximo año. Esa es una medida muy simple, muy puntual, que no va a resolver el problema, pero que está en la línea correcta de resolución. Podemos evaluar incentivos para las empresas para la contratación de jóvenes. Estamos trabajando en el Ministerio en la programación de trabajos duales, de capacitación dual para los jóvenes, formación técnica que engancha con convenios con gremios empresariales que los toman y los siguen formando en el trabajo, para luego generarles o empleos o empleabilidad. Pero todo eso con todos los derechos que la ley asigna. Sin duda, por supuesto. Absolutamente. Con todos los derechos que asigna la ley para periodos en donde el joven todavía no es un profesional. ¿En algún momento pensaron ustedes en el gobierno, en el Ejecutivo, en la posibilidad de medio mes de vacaciones, no sé, 12 sueldos al año y nada más, sin gratificación, para promover empleo?
hay varias cosas que no se conocen o no se difunden adecuadamente. Nuestra legislación laboral ya permite consolidar todos los beneficios laborales que existen hoy día en lo que se llama la remuneración integral anual, en donde sumo gratificaciones, CTS, lo acumulo con los sueldos, llego a un total anual y lo divido entre 12 cuotas alícuotas y mes a mes le voy dando al trabajador su porción de CTS, su porción de gratificación y su sueldo a lo largo del año, simplificando el proceso de negociación y de contratación. Eso la ley lo permite, pero lo permite solamente para un nivel de trabajadores de un cierto sueldo hacia arriba, ¿correcto? ¿Por qué no lo bajamos un poquito más? No digo llegar a los niveles más básicos, donde claramente el poder de negociación del trabajador con la empresa no es tan fuerte, pero de repente llegar a una capa intermedia que simplifique ese relacionamiento. Estamos evaluando eso y vamos a llevar alguna propuesta al Consejo. En Chile, la tendencia ha ido en contra de lo que los empresarios querían. Es decir, ellos querían mayor flexibilidad o tenían mayor flexibilidad y han ido a una mayor sindicalización y una mayor estabilidad laboral en Chile. ¿Nosotros hacia dónde vamos, ministro? Nosotros tenemos que, como comenté al comienzo, Enrique, hay dos focos que no podemos perder de vista. El foco central de la gestión de este gobierno en torno al mercado laboral tiene que ser el trabajador. ¿Y qué es lo que más beneficia al trabajador? Trabajo formal. Pero ahí es donde se genera la duda, ¿no es cierto? Es decir, la formalidad, o el intento para empujar hacia la formalidad, se ha llevado simplemente a esquematizarlo como bajo 1% del IGB y eso debería promover la formalización. Y la mayoría de especialistas dice eso es imposible. Nadie que esté pagando 18 por pagar 17 va a preferir formalizarse. O nadie que no está pagando 18. El ministro de Economía creo que ha explicado muy bien ese tema cuando él dice que esa medida no se puede ver aislada de otras. Así es, ¿no? Y eso es lo que quiero encontrar, el correlato a nivel del ámbito laboral. Ok, hablemos del ámbito laboral. Estamos trabajando con el MEF varios aspectos. De hecho, el ministro Torne ha anunciado que la Comisión Intersectorial de Productividad también se vuelve de formalización, ¿correcto? Ahí vamos a discutir el enganche de la formalización empresarial con su correlato de formalización laboral. Pero te doy un dato. En el sector formal, de empresas formales, hoy en día, solamente 62% del trabajo es formal. Hay 38% de trabajo informal dentro de las empresas formales. A pesar de que la empresa está formalizada, y ¿correcto? A pesar de que todos decían de que el problema era la micro y la pequeña empresa. Entonces, continúo. El ministro Torne también ha sido bien claro en una idea que estamos evaluando conjuntamente y creo que él lo está liderando con mucho acierto, el de llevar a un concepto de revisión integral de lo que él llama no tanto seguridad social, sino la protección social de los trabajadores peruanos, en donde está una reforma del sistema pensionario. Hay una evaluación de cuál es el mejor régimen de cobertura de salud para hacerlo más flexible y de mayor cobertura y además para bajarle esa carga al empleador y algunos derechos laborales que puedan ser, por ejemplo, incorporados a través, eventualmente, en este análisis que se hará técnicamente y que será parte de una gran revolución social, el seguro del desempleo, que es un ofrecimiento de campaña. Que también genera cierta confusión. No se sabe si el seguro de desempleo va a coexistir con la CTS o va a morir la CTS para que entre el seguro de desempleo o será transitorio. En este momento claramente no tenemos todavía el seguro del desempleo y tenemos que integrarlo a esta gran visión de esta protección social que está planteando el Ministerio de Economía, en la cual nosotros vamos a participar activamente. Porque incluso se habló de que también era discriminatorio, es decir, un seguro de desempleo para los que recién ingresaban frente a la CTS que los que ya tenían este ejercicio laboral disfrutaban. Finalmente, cuando lleguemos a una solución sobre ese tema, tenemos que lograr entender que no estamos beneficiando a unos de manera distinta que a otros, ¿correcto? Eso hay que trabajarlo técnicamente, que es lo que se ya viene haciendo, pero también hay que sociabilizarlo, también hay que explicarlo, también hay que ver cómo se compensa eventualmente a algún grupo que en esta revolución podría ver, bueno, aquí estoy perdiendo un poco, aquí estoy mejor, pero aquí pierdo un poco, bueno, te compenso para que luego te alinees
y ante unos regímenes laborales más simplificados, más homogéneos, nos insertemos todos a una mayor modernidad. ¿Usted es partidario del seguro de desempleo? Sí, claro, por supuesto que plenamente. Sí. Ministro, dos preguntas muy concretas para que pasemos a lo que usted plantea al Ministerio, al Consejo Nacional de Trabajo. Lo primero es, ¿usted es de la idea de fusionar el salud con el MINSA? No. El salud debería ir solo y seguir dependiendo de trabajo. Yo soy de la idea que ha planteado el presidente de la República desde la campaña, de que el salud y el MINSA deben integrar sus niveles de información y de conectividad para que cualquier ciudadano peruano pueda acceder a la plataforma que tenemos en todo el país de salud, simplemente presentando una tarjeta electrónica o su DNI electrónico, y luego lo identificamos, le damos la atención que corresponde utilizando mejor los servicios e infraestructura que tenemos, y luego internamente habrá un protocolo de compensación técnica y económica entre las entidades. Es salud, que es financiada por los empleadores, y el Ministerio de Salud con sus servicios, que es financiado por el fisco. Ahora, claramente tenemos que usar mejor toda la infraestructura. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en principio con una fusión que integre orgánicamente en un solo organismo a lo que hoy día viene funcionando en paralelo. Pero sí con una labor complementaria. Pero sí que se complementen entre sí. Perfecto. AFPs. ¿Cuándo saldrá una ley de reestructuración del régimen de las AFPs? A ver, ¿O no va a haber esa reestructuración? hay un quinto mandamiento que nos ha... Lo sé, pero AFPs cruza transversalmente. Sin duda, pero no caen directamente bajo mi responsabilidad, pero puedo repetir lo que ha mencionado el ministro de Economía. Él ha convocado a un grupo de expertos en la materia de altísimo nivel que están revisando integralmente toda la reforma que he mencionado como de protección social. Eso incluye las pensiones. Ministro, ¿qué le presentó usted al Consejo Nacional del Trabajo? ¿Por qué era tan importante esta reunión? Fue una reunión muy importante porque llevamos como ministerio 19 medidas de revisión de la legislación laboral en varios ámbitos que buscan corregir algunos errores o algunos desequilibrios que encontrábamos en algunas normas y que buscan simplificar y facilitar el relacionamiento laboral en el país. ¿Y que formarán parte de los decretos legislativos? No, porque no todo tiene que pasar por ley, algunos son resoluciones, pero en todo caso requerían de una discusión como la que estamos iniciando en este momento, ¿correcto? Lo muy bueno de esta reunión del Consejo es que al margen de que pueden haber a priori algunas posiciones distintas entre sindicatos, empresarios y el Ministerio, hubo consenso en la validez de evaluar las 19 propuestas y derivarlas a las comisiones técnicas y en un plazo perentorio que hemos planteado nosotros de un mes, tener propuestas concretas que el Consejo debata para su aprobación. Tenemos aquí, hemos mencionado ceses colectivos. La problemática de los ceses colectivos en el país es muy compleja. La norma existe, no funciona. Perjudica al trabajador y perjudica al empleador. Por lo tanto, no funciona. Cuando una norma no funciona, tenemos que repensarla, ¿correcto? Y ya hemos planteado varias medidas que buscan proteger mejor al trabajador en ese proceso, como por ejemplo, que la suspensión perfecta de labores, que significa dejar al trabajador sin el trabajo mientras se resuelve el proceso de cese colectivo, no se pueda dar automáticamente, porque es injusto para el trabajador. Solamente se tendría que dar en un caso de extrema gravedad y bajo una supervisión del Ministerio de Trabajo. Vamos a modificar eso para que no ocurra lo que hoy día viene ocurriendo en algunos casos. El trabajador se queda sin sueldo, sin puesto, esperando la resolución de algo que de repente nunca va a llegar. Porque son procesos tan engorrosos, tan largos, que buscamos ahora simplificar, que nunca llegamos al final. Pero en el camino el trabajador se cansó. Y no puede ocurrir eso. Entonces, ahora, están ampliando también el periodo de pérdida acumulada de 9 meses a un año. O sea, las empresas ya no pueden acreditar más de un año. Ya no pueden acreditar solo 9 meses de pérdida, tendrán que acreditar más de un año de pérdida. Efectivamente. Nosotros hemos planteado que 9 meses de pérdida acumulada operativa no es suficiente para justificar un cese colectivo, en donde estamos afectando al trabajador en lo más preciado, su trabajo. ¿Por qué? Porque yo vengo del sector privado. He trabajado en empresas y en corporaciones. 9 meses de pérdida operativa pueden ocurrir, pero se pueden revertir. Por lo tanto, tenemos que ser más exigentes en torno a un periodo un poco más prolongado de
dificultad económica. Pero claro, el proceso de evaluar eso tiene que ser mucho más expeditivo. Y también hemos coincidido en algo. Hemos planteado que si se da la resolución para que se dé un cese colectivo, recordemos, Enrique, que los ceses colectivos no solamente tienen que ser por quiebra económica, pueden ser por reestructuración, pueden ser por temas tecnológicos. Es injusto que el trabajador se tenga que retirar sin recibir una compensación adicional. Vamos a incorporar una compensación adicional para el trabajador que, cuando el proceso determine que efectivamente por una reestructuración debidamente comprobada tengo que hacer un ajuste laboral, ese trabajador se irá con una compensación económica. Hoy día se va sin nada. Eso no nos parece correcto. Y hacia el empleador, ¿qué le decimos? Vamos a hacer que los procesos de evaluación sean expeditivos y objetivos, para que sí, efectivamente, si se dan las condiciones, estamos de acuerdo en que el cese colectivo tiene que ir Tampoco para la adelante. discusión dure en los juegos de trabajo una eternidad. Y en la realidad, Enrique, casi no se han aprobado nunca ceses colectivos en el Perú, pero sí se han perjudicado a trabajadores en el camino y empresas en el camino. Hay que cambiar eso. Ministro, Ese es uno de los rubros que hemos tocado varios otros rubros. Habrá ocasión de ver estos grandes conceptos. Habrá ocasión, por supuesto. vamos a conversarlo, lo comprometo para conversar más adelante. Usted se ha venido haciendo un trabajo silencioso con los diferentes gremios. Y pues resulta interesante todos estos de fortalecimiento de SUNAFIL, ¿no es cierto?, la simplificación administrativa. Estamos fomentando temas para fortalecer la negociación colectiva, estamos revisando el arbitraje potestativo, que hoy día se vuelve un elemento distorsionador y que impide que se fortalezca el diálogo directo entre empresas y trabajadores. Están modificando la escala de multas. Efectivamente, tenemos escalas de multas, Enrique, que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, yo tengo una multa hacia identifico una microempresa o una pequeña empresa que está con algún incumplimiento laboral. Entonces voy y la multo, pero como esa pyme no está inscrita en REMIPE, por lo tanto no está formalizada, no tengo dónde calzarla y le pongo la multa de la gran empresa. Con lo cual, evidentemente, o la quiebro o la mando a la informalidad absoluta. Vamos a hacer que eso no ocurra así. Por ejemplo, si yo multo a una persona en un hogar porque no le está pagando los beneficios sociales a una trabajadora del hogar, no tengo una escala de multas para eso y se le está aplicando la multa de la gran empresa. Con lo cual, tenemos hogares que están debiendo 50, 60 mil soles de multas a SUNAFIL cuando la deuda con la trabajadora, que es la que nos interesa que se cumpla, son 5, 4 mil o 6 mil soles. Señor ministro, muy reconocidos por esta presencia en nuestro programa. Muy amable, conversaremos más adelante. Y muy bien, Enrique, yo te agradezco, tú mencionaste algo importante. El trabajo se tiene que hacer de manera, yo no diría silenciosa, sino de manera cauta y buscando consensos. Ese es nuestro norte, pero claramente en el momento en que ya hemos compartido los temas, hemos escuchado las opiniones, hemos trabajado técnicamente, las soluciones tienen que venir y ahí es el ministerio quien tiene que tomar la determinación de por dónde andar. Pero lo que no queremos es ir a hacer mucho ruido y rebotar. Tenemos que hacer pasos seguros en el tema laboral. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias.